Buenos días, señores del jurado. Doctora Mayra Solé, miembro principal en representación de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Magíster Bexabe Pérez, evaluadora externa. Y a la doctora Carmen Vaz, tutora de esta investigación. El sentir de esta reunión virtual el día de hoy es el acto de presentación del anteproyecto de mi trabajo de grado, a fin de cumplir el requisito parcial para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Educación, mención, lectura y escritura. Este es un trabajo que tiene connotaciones escriturales y específicamente hace referencia a los problemas que la escritura acarrea en su enseñanza. Escribir no es nada fácil, y menos cuando se trata de la escritura académica, que por su naturaleza es altamente demandante. Seguramente la mayoría de las personas, me incluyo por supuesto en este grupo, ante el hecho de escribir, inicialmente nos paralizamos, como paraliza enfrentarnos a cualquier proceso que implique creatividad. Y caemos entonces en esa especie de síndrome de la hoja en blanco. Y llegamos incluso a presentar sus síntomas, ese pánico, esa parálisis psicológica que nos ataca cuando debemos crear algo original. De verdad, esto llega a ser frustrante. La escritura, siendo un proceso indiscutiblemente creativo, no escapa a este síndrome. Y cuando nos disponemos a escribir, la mayoría de las veces nos encontramos delante de una hoja en blanco sin saber qué hacer. Una hoja que queremos llenar con nuestras ideas, pero no con cualquier idea, con nuestras mejores ideas, como lo requiere el tema de esta investigación. Pero al principio solo nos encontramos con la nada. Y debemos enfrentarnos a esa nada, a ese vacío mental que causa muchas veces angustia, a ese miedo de que precisamente no se nos ocurra nada. Hago esta analogía del síndrome de la hoja en blanco y la escritura porque quiero contextualizarles acerca de cómo se sienten nuestros estudiantes cuando les asignamos tareas de escritura. Y no solo se sienten así los estudiantes. Clarice Lispector, una experimentada escritora y periodista, no escapó de este síndrome. Y casi en su lecho de muerte con respecto a la escritura, opinaba lo siguiente: tengo miedo a escribir. Es tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de hurgar en lo que está oculto, pues el mundo no está en la superficie. Está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del mar. Entendamos entonces que de una u otra forma, y aunque logremos convertirnos en escritores expertos, muchos adolecemos este síndrome. Ante esta realidad debemos preguntarnos, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos paralizamos o aplicamos un plan B? Al plantearnos este anteproyecto, decidimos aplicar un plan B y que ojalá logremos convertirlo definitivamente en nuestro plan A, ya que el tema de este trabajo de investigación está relacionado con ese síndrome del hoja en blanco del que padecemos muchos. Y en consecuencia, queremos proponer un plan de acciones estratégicas para la enseñanza de la escritura académica desde el enfoque de procesos, que está orientado a que los estudiantes logren vencer los obstáculos característicos de los escritores inexpertos y que además sean capaces de producir textos adecuados al entorno educativo en que se encuentran, pero que utilicen de igual forma la escritura como una herramienta epistémica. El orden que seguirá esta exposición es el siguiente. Primero, presentaré el problema, lo encontrado en las aulas de clase, desde donde surge la pregunta de investigación y a su vez se desprenden el objetivo general y los objetivos específicos. En segundo lugar, trataré lo referente al marco teórico, antecedentes, bases teóricas, finalizando con el marco metodológico en el que se encuentra inmersa la investigación. Explicaré lo referido con el tipo de investigación, el diseño de la investigación, etapas operacionales
y las técnicas e instrumentos utilizados en la elaboración de este anteproyecto. Esta imagen intenta representar la escritura académica, relacionándola con las concepciones, procedimientos y obstáculos que ésta representa en la mente de cualquier escritor. Sobre esa base, podemos entonces decir que la escritura académica es un complejo sistema de comunicación grafemático, utilizado por los que integramos la comunidad universitaria, principalmente para hacer gala del aprendizaje adquirido y para interactuar en situaciones formales. Además de esto, la escritura genera una serie de contratiempos psicológicos, cognitivos, lingüísticos y retóricos, que para solventar debemos hacer uso de una serie de estrategias o pasos que nos permitan un adecuado desarrollo de la misma, como por ejemplo, planificar, textualizar y revisar. Subprocesos que en palabras de Flower y Hayes son recursivos y pueden establecerse en cualquier etapa del escrito. Hay que resaltar que a efectos de esta investigación consideraremos las fases de planificación y revisión, por ser las más tangibles en los estudiantes. Es bueno aclarar también que la fase de redacción a nivel de procesos cognitivos será estudiada de forma somera, debido a que las mismas no se pueden deslindar por la recursividad en la que están sumergidos estos procesos. Continuando con el problema, ahora les narraré algunas concepciones y prácticas que con respecto a la escritura asumen tanto estudiantes como docentes y que de alguna manera dieron origen a esta investigación. A través de observaciones empíricas y conversaciones informales con otros docentes, y desde ese mismo proceso reflexivo que uno hace al finalizar el día generalmente, puedo establecer, en primer lugar, que los estudiantes, independientemente del tema, les disgusta y en muchos casos se muestran reacios a realizar tareas escriturales. Posiblemente esto es debido a los obstáculos a los que Díaz nos hacía referencia: los psicológicos, cognitivos, lingüísticos y retóricos. A esto, y en detrimento de la situación, podríamos sumar profesores que no consideran la enseñanza de la escritura como herramienta importante de la labor docente. Es más, se rehúsan a enseñarla. Algunos porque consideran que esto es asunto de los profesores del área de lengua. Otros porque suponen que el estudiante universitario ya debería tener las habilidades escriturales acordes al grado que cursa. Y entonces se dedican exclusivamente a revisar el producto final sin recomendar, sugerir métodos, modos o estrategias que guíen al estudiante a realizar un texto adecuado. En consecuencia, ante la tarea de escritura que no sabe cómo hacer, nos encontramos un estudiante totalmente desorientado que entrega al profesor una tarea solo para obtener una calificación y que además es una copia de cualquier documento encontrado en la red. Además, una copia desordenada, incoherente e inadecuada, y que para nada evidencia el aprendizaje que debió adquirir al efectuar la tarea escritural, y muchísimo menos fue capaz de internalizar el uso epistémico de la escritura. ¿Qué encontramos en las aulas relacionado con los obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes cuando escriben? Nos encontramos con estudiantes que no sienten confianza en sí mismos y no se creen capaces de escribir adecuadamente. Allí estamos en presencia de esos factores psicológicos que les dificultan la escritura. Igualmente, interactuamos con alumnos que nos entregan para su revisión textos poco claros y con un manejo distorsionado del tema, lo que seguramente es consecuencia de la falta de lectura y documentación acerca del mismo. Allí estamos ante obstáculos cognitivos. Asimismo, si nos referimos a los factores lingüísticos,
Estamos hablando de la dificultad que tienen para manifestar sus ideas por escrito. Prefieren generalmente hacerlo verbalmente. Y finalmente, los problemas retóricos, que son palpables en la falta de coherencia, ideas muy generales, desorganización de las ideas, estrategias inadecuadas para lograr sus propósitos comunicativos, si es que se los plantean, entre otros. Todo esto me llevó a reflexionar acerca de lo dicho por Vélez, quien al respecto nos dice lo siguiente, cito textualmente: puesto que todo pensamiento está a la altura de su expresión, resulta absurda y carente de eficacia la labor de corregir el aspecto externo de un escrito en la creencia de que, por el mismo hecho, mejorará su concepción. Corregir las palabras sin modificar al que escribe deja intacto el problema. Esa reflexión acerca de la labor del docente con respecto a la enseñanza de la escritura, en la que me hizo entrar Vélez, llevó a establecer la pregunta de investigación de este trabajo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo generar un plan de acción desde el enfoque de procesos para favorecer el aprendizaje de la escritura en estudiantes de pregrado?